mi nombre es José Rojas y seré el especialista que te acompañe en esta temática sobre el modelo de Kurt-Lewin. El modelo propuesto por el psicólogo y filósofo Kurt-Lewin en 1951 distingue tres etapas básicas en el proceso de cambio. En primer lugar, descongelar la situación actual, moverse luego hacia una nueva situación y finalmente recongelar el cambio para hacerlo permanente. Una vez decidido qué es lo que hay que cambiar en el siguiente paso, debe ser implementar el cambio. Esto supone considerar dos aspectos. Uno, la etapa del proceso de cambio y dos, las tácticas a emplear en la implementación. En el siguiente gráfico observamos el proceso de gestión del cambio planteado por Kurt-Lewin, iniciando con una línea horizontal donde ocurre el descongelamiento. Luego se presenta una pendiente hacia abajo donde se genera el cambio en sí y se pone en marcha una serie de tácticas para poder tener éxito en el proceso. Luego vemos una pendiente positiva hacia arriba. Allí se visualizan los primeros cambios en la organización, logrando un panorama esperado. Una vez allí, inicia el proceso de congelamiento. Tal como decía Kurt-Lewin, el cambio solo será eficaz si se comprometen con él las personas involucradas. Este modelo explica la teoría de fuerzas de campo y donde el comportamiento de las personas está en función de ellas y su entorno. Descongelar es la resistencia organizativa. Nos encontramos con una inercia cultural que se materializa en una serie de mecanismos, políticas, normativas para mantener la estabilidad de la organización. Algunas posibles causas que originan la etapa de descongelar son la incomodidad de alterar los hábitos adquiridos, la pérdida de la seguridad en el empleo y una posible rebaja en la remuneración, el esfuerzo de aprender nuevas habilidades y el temor a lo desconocido. Existen diversas tácticas a utilizar para vencer la resistencia al cambio y lograr el descongelamiento inicial. 1. Intensificar la comunicación con los empleados para hacerles ver las razones del cambio. 2. Negociar con los afectados ofreciendo algo como compensación para aceptar el cambio. 3. Manipular la información para que el cambio parezca algo atrayente. 4. Ganarse a los líderes del grupo dándoles un papel clave en el proceso de decisión del cambio. Ahora hablaré de la etapa moverse. Tras la descongelación del status quo, ya es posible efectuar el cambio, es decir, mover a la organización hasta la nueva situación deseada. Las principales actividades que habrá que llevar a cabo en este punto son: 1. Trazar un claro proyecto para la implementación del cambio. 2. Comunicar a todos los afectados del plan de la forma más atrayente posible. 3. Plantear retos atractivos que inciten a los afectados a moverse. 4. Formar y entrenar a los involucrados en las nuevas habilidades requeridas. 5. Desarrollar mecanismos de retroalimentación que permitan un seguimiento puntual sobre el proceso de implementación. Por último, está el congelamiento. Suponiendo que se consiga efectuar el cambio, la nueva situación ahora necesita ser recongelada. Necesita ganar estabilidad, logrando un equilibrio entre las fuerzas que facilitan y dificultan el cambio. Las actividades a realizar en esta etapa son: 1. Realizar una auditoría post-implementación para determinar en qué medida se han alcanzado los beneficios perseguidos. 2. Finalmente, habrá que fomentar en la organización una continua actitud diagnóstica y valorativa en la situación. Además de comprender las etapas del proceso de cambio, el agente promotor debe decidir la táctica a implementar en la implementación del mismo. Conozcamos algunas de estas tácticas. 1. Coerción. La dirección toma la decisión de implementar el cambio de manera unilateral, evitando cualquier tipo de participación. 2. Intervención. El agente decide que es necesario efectuar un cambio, describe la manera de implementarlo y tratará de venderle al personal las razones que lo justifican, con la intención de convencerle para que acepte. 3. Participación. El agente establece la necesidad del cambio, pero delega la decisión de implementación en aquellos colaboradores a los que les afectará dicho proceso. 4. Persuasión. El agente identifica la necesidad y oportunidad del cambio, pero decide asumir un papel relativamente pasivo. Por último, ¿qué se debe tomar en cuenta para tener un cambio exitoso? Aquí te menciono 6 factores. Proactividad. Utilizar la energía en zonas de influencia y cierto control. Tener los fines en mente. Se está realizando el cambio por un motivo. Las cosas se pueden crear 2 veces,
una en nuestra mente y otra en la realidad. Priorizar. Administrar el tiempo es vital, por ello se debe diferenciar entre lo importante versus lo urgente. Negociación integrativa. Las relaciones a largo plazo se generan si todos ganan. En una negociación no tiene por qué haber siempre un ganador y un perdedor. Escuchar activamente, escuchar con empatía y entender las inferencias lógicas del interlocutor. Esto no implica que tenemos que estar de acuerdo con el otro siempre, pero sí estar en capacidad de comprender el mensaje y el origen del mismo. Sinergia implica aprovechar las fortalezas y el potencial de distintas personas. La sinergia valora las diferencias de las partes, las respeta, construye sobre las fortalezas y equilibra las debilidades. Capacitación continua. Es importante desarrollar nuevos talentos a fin de seguir creciendo como profesionales y como personas. Las 4 dimensiones a trabajar son física, espiritual, mental, socioemocional. Así cerramos esta experiencia de aprendizaje. Ya estás listo para poner en práctica el método de Kurt Lewin. ¡Mucho éxito!